¿Qué es lo que se recuerda en Semana Santa? Ingeniero, cámbiale lo que te dije y ponle lo que te voy a decir ahorita. Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53. Un saludo a todos mis amigos y hermanos por internet, a toda la gente que nos está viendo. Si hay gente conectada, ingeniero, o no hay nadie. A toda la gente que está con nosotros, Dios los bendiga. Cuando le hago con la nariz así, no es que me esté dando un pase. Es un tic que tengo. Luego dicen, oye, te estabas dando un pase. No, es un tic. Es un tic cristiano. No es que me esté dando un pase. Sí, así piensan. El pastor está dando un pase cuando le hace así. Isaías 53. Isaías 53. Semana Santa. Doctora, ya tendremos apartado el rancho. Rancho Los Dos Hermanos. La doctora Zambrano nos ayuda a separar ese rancho cada año para el día 15, sábado 15 de abril. Es un grupo grande de hermanos. Van a llevar cabrito, pollo asado, fajitas, pollo nachote, pastel para comer todos juntos allá en el rancho Los Dos Hermanos. Sábado 15 de abril, bautizos. Vamos a bautizar mucha gente. Muchos hermanos se van a bautizar. Y hay hermanos que necesitan otra remojada, pues les damos otra remojadita también. Otra rebautizada para que queden bien. Amén. Para que vaya apartando ese día. Sábado 15 de abril, rancho Los Dos Hermanos. Es un rancho precioso, con alberca, con salones para todo. Está bien bonito ahí. Entonces ahí vamos a celebrar nuestros bautizos. Y en Bronzeville, para la gente de Bronzeville que me está oyendo ahorita, vamos a tener bautizos también. Pronto los voy a avisar en el rancho La Pérgola. Rancho La Pérgola en San Benito. Ese rancho me lo presta un varón de ahí de Bronzeville, Texas. Vive en Rancho Viejo. Cuando vino el presidente George W. Bush al Valle, el presidente de Estados Unidos, se hospedó en ese rancho, más para que se imagine. Ahí es donde tengo yo los bautizos. Me lo prestan para hacer bautizos, el dueño. Entonces ahí vamos a tener los bautizos en el rancho La Pérgola en San Benito, también en el mes de abril. Pues es un mes de fiesta, pero para nosotros es un mes que nunca se nos debe olvidar que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. De esto dice Isaías 53, verso 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién cree que estoy hablando aquí? Estoy leyendo del Señor Jesucristo de Nazaret. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo de Nazaret, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, hace 2017 años aproximadamente. Padre, unge mis labios y dame palabras para compartir este corto testimonio que voy a dar acerca de tu palabra. Unge mis labios, Espíritu Santo, toma este lugar y háblales a mis hermanos y a todas las personas que van a oír esta predicación por el internet. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios Padre, Dios Hijo. Amén. Este capítulo 53, Isaías, 500 años antes de que Cristo naciera, profetizó todo sobre el Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesús? ¿Cómo Él iba a morir? Este capítulo que leí está hablando sobre cómo Jesucristo iba a morir. ¿Sí? Es muy interesante que nunca se nos olvide, para poder valorar lo que Cristo hizo por nosotros, que nunca se nos olvide cómo Él murió. ¿Sí? La muerte del Señor Jesús no es cualquier muerte. ¿Sí? Él derramó su sangre por nosotros,
para poder abrir el cielo, las puertas del cielo. A muchos se les olvida que piensan que fue una muerte común, piensan que fue una muerte como la muerte de cualquier ser humano. Pero para Jesús, al Señor Jesucristo, le dieron la muerte más horrible. Esa muerte de cruz estaba reservada por el Imperio Romano solamente para los criminales, pero para los criminales más criminales, para la gente peor. Ese fue el tipo de muerte que escogieron darle al Señor Jesucristo. A él lo pescaron, lo agarraron prisionero en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando. Él ahí derramó su sangre, porque dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Él estaba derramando sangre, en su sudor estaba sudando sangre por la presión terrible que tenía sobre de él. Él sabía que amaneciendo al otro día, él iba a morir crucificado en una cruz. Él sabía. Y su agonía fue terrible en el huerto de Getsemaní, que les dijo a sus discípulos que estuvieran con él, que oraran con él, pero los discípulos se le durmieron, no velaron con él, no estuvieron con él. Cristo les había dicho: velad y orad para que no entres en tentación. Ya Cristo les había prevenido, no pudieron estar con él. A Pedro lo regañó y le dijo: no pudiste estar conmigo una hora. A los discípulos: no pudieron velar conmigo una hora. Y Jesucristo les dijo desde antes que estuvieran atentos. Entonces, cuando llegan los que lo iban a agarrar, los soldados que lo van a llevar prisionero, dice la Escritura que preguntaron por Jesús: ¿quién es Jesús Nazareno? Jesús se paró y dijo: yo soy. Y cuando Jesucristo dijo: yo soy, los soldados cayeron de espaldas al suelo. Imagínense, por la pura palabra, el yo soy, cayeron de espaldas los soldados. Y Jesús les demostró que él iba porque él quería, no porque lo llevaban a fuerza. A él nadie podía llevarlo a fuerza. Cuando dijo: yo soy, cayeron de espaldas, demostrándoles que él iba porque él quería. Él entregó su vida de voluntad de él por nosotros. ¿Sí? Entonces los soldados caen de espaldas. Pedro, el apóstol, se enoja, y cuando lo van me imagino que lo van a amarrar, Pedro el apóstol se enoja y saca una espada y le tira un golpe y le pega a un hombre llamado Malco. Era un ayudante del sacerdote. Le tiró a la cabeza, pero ese hombre sabía cabecear, a lo mejor era futbolista, cabeceó, y en la cabeceada, ¿qué le arrancó? Dice la Biblia que le mochó una oreja. Y Cristo regañó a Pedro, le dijo: Pedro, guarda la espada, porque el que vive por la espada morirá. El que vive con la pistola, por la pistola morirá. El que a hierro vive, a hierro muere. Entonces Cristo regañó a Pedro y agarró la oreja y se la puso al sacerdote Malco otra vez. Lo llevan prisionero a Jesús, lo juzgan de noche, pero mientras lo llevan prisionero, dice la Escritura, dicen los evangelios, los 4 evangelios, que lo golpeaban, con un palo le pegaban en la cara, le pegaban puñetazos con el puño en la cara, lo escupían, lo atropellaron, lo escupieron, lo golpearon. Y él, dice Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ellos no sabían que estaban golpeando a Dios. ¿Quién es Jesús? Dios hecho carne. Era Dios hecho carne. El creador de este vasto universo. El creador de los astros, del sol. Si el sol fuera hueco, caben 1.000.000 de tierras adentro del sol. Y hay una estrella Antares, que si Antares fuera hueca, cabe el sol nuestro, cabe 1.000.000 de veces adentro. Y Hércules, una estrella más grande que Antares, si Hércules fuera hueca, esa estrella, cabe 1.000.000 de Antares. Esas distancias y tamaños no nos los imaginamos. El creador es Jesús. Él es el creador. Pues a nuestro Dios, a Jesús, ahí lo traían, escupiéndolo,
qué cosas es la ignorancia de la gente. Vivió 33 años ahí en esos terrenos, Jerusalén, Nazaret, 33 años, y no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. No se dieron cuenta. Iba a las fiestas, creció con José y María. No se dieron cuenta que era Dios hecho carne. Lo agarran prisionero. Pilato, para no matarlo, Pilato lo mandó a azotar en la mañana. Ya lo habían golpeado mucho. Lo mandó a azotar, como diciendo Pilato: si lo azoto, lo voy a poder soltar. Porque la esposa le dijo a Pilato: no tengas nada que ver con él. En un sueño Dios le habló. Pilato podía soltarlo, era el gobernador romano. Y la mujer le dijo: no tengas nada que ver con él. Y Pilato, para poder soltarlo, lo mandó golpear. Le descubrieron su espalda y de las manos lo amarraron a un palo inclinado, con la espalda descubierta, y con un látigo, el látigo con que los azotaban era un látigo cortito de 7 puntas. Como cada golpe eran 7 golpes. Y ese látigo en las puntitas tenía pedazos como anzuelitos, pedazos de acero, pedazos de bronce, de fierro, de bronce, pedazos de hueso. Ese látigo. Y el que usaba el látigo era un experto, un verdugo. Lo amarraron y los judíos religiosos quisieron que le dieran, el juicio eran 40 latigazos. Pero como no querían violar la ley, le dieron 39 para no equivocarse. Pero cada latigazo equivalía a 7. Tiraba el latigazo y estiraba. Dice, tiraba el verdugo y estiraba. Había un periodista que no era cristiano, un periodista de esa época que se llama Josefo. Usted puede leerlo en los libros de Josefo, en las memorias de Josefo. Él narra cómo lo golpearon. Él narra cómo era el sacrificio. Dice que saltaban pedazos de piel. En cada latigazo se traían, hacía surcos en la espalda de Cristo, y se traían pedazos de piel, de nervios, de sangre, nervios, piel. Cada golpe que le daban equivalía a 7 golpes, pero le rasgaban totalmente su espalda. Era un suplicio terrible. No le dieron un golpe, le dieron 39 latigazos. 39. Y Jesucristo dice la Biblia que él enmudeció y no abrió su boca. Dice Josefo que eso era una masacre verdadera. Josefo es periodista de la época. Él narra cómo eran esos sacrificios, esa golpiza terrible. Dice que la mayoría de los que golpeaban así morían desangrados. Les daban un paro cardíaco, una trombosis, y quedaban muertos. Pero Jesucristo era muy fuerte. No se imagina a Jesucristo como lo pintan en los cuadros la Iglesia Católica, que casi se le ven las costillas, los huesos. Él era muy fuerte. Él hacía trabajos de carpintería. Y no crea que compraba la madera en Home Depot. No, él arrancaba los troncos, sacaba los árboles desde los troncos, cortaba la madera y la preparaba. Era tan fuerte que caminaba desde Jerusalén hasta Galilea 100 kilómetros, pura montaña arriba, 100 kilómetros. Iba y venía entre las piedras, predicando. Él era una persona muy fuerte. La Biblioteca del Vaticano. En la Biblioteca del Vaticano hay un libro de un periodista de la época de Jesús, en la que le llegó a Roma la noticia de que había una sublevación en Galilea y en Jerusalén. Ese periodista lo mandaron a cubrir la nota que estaba pasando en Jerusalén, que estaba pasando en Nazaret. Y ese periodista vino y escribió que había un hombre llamado Jesús, que traía 12 seguidores que lo estaban siguiendo. Y ese periodista, ese libro está en Roma, en la Biblioteca del Vaticano.
ese periodista describe cómo era Jesús, el jefe de los 12, que según se estaban sublevando y estaban ocasionándole problemas a Roma. Dice que era un hombre de mediana estatura, no era ni blanco ni moreno, de pelo negro. Dice ese periodista que la gente de lejos, los religiosos lo querían matar, pero cuando se paraban frente a él, ese que escribe es un periodista, no es un cristiano que está hablando bien de Cristo, es un periodista. Que los que lo miraban de lejos y lo oían y no querían los mensajes de él, de lejos lo odiaban. Pero cuando se le acercaban a reclamarle y a decirles algo, ese hombre, el jefe de los 12, ese hombre con la pura mirada los hacía que se fueran de ahí. O sea, tenía una mirada que dice que nadie podía sostener su mirada. De ese hombre, el jefe de los 12, que se refiere a Jesús, que traía su pelo largo, su barba así como los árabes de candado, su barba larga, su pelo largo, de mediana estatura. Y dice ese periodista que con su mirada, nadie aguantaba su mirada. Se doblaban los hombres y mujeres delante de él. Y nadie podía resistir sus palabras. Ese periodista se estaba refiriendo a cómo era Jesús. Y no es un periodista cristiano. Él era muy fuerte. Entonces, esa golpiza que le dieron ahí mientras estaba amarrado, le desgarraron su espalda. Dice Isaías 53, dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Destruyeron su forma humana. Cuando acabaron de golpearlo, Jesús no parecía una forma humana. ¿Cómo lo dejaron? Una masa sanguinolienta, hinchado totalmente, golpeado totalmente. 39 latigazos le dieron. Y Pilato lo agarra y lo trae. Imagínense toda la sangre que había perdido ya. 33 años. ¿Cómo estaría María, su mamá, viendo la golpiza que le dieron? ¿Cómo estaría Dios Padre? ¿Cómo estarían los ángeles? Los ángeles de Dios, ¿cómo estarían? Y todos esos golpes eran para usted y eran para mí. ¿Él era inocente? Él es inocente. Ya Isaías lo había dicho, como cordero ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros le tuvimos por azotado, nosotros por herido de Dios y abatido. Cualquiera diría, qué malo es, mira cómo está pagando. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y Pilato lo trae y se lo presenta a la gente, al pueblo judío, y le dice, ya lo golpeé, ahora sí lo puedo soltar. Ya lo mandé a azotar, ¿quieren que lo suelte ahora sí? ¿Qué cree que dijo el pueblo? Pilato no quería matarlo. Ya lo golpeé, ¿ahora qué? ¿Lo puedo soltar ya? Él es inocente. Pilato dijo, no hay ningún pecado en él. ¿Qué cree que gritaron los judíos? Dijeron, era costumbre en la fiesta de la Pascua, era costumbre soltar un prisionero. Y ahí había dos, soltaba a Jesús o soltaba a Barrabás. Y le preguntó a la gente, ¿a quién quieren que suelte? Y Jesús todo golpeado, con una corona de espinas. ¿Quién sabe a quién se le ocurriría ponerle una corona de espinas? Espinas de 3 pulgadas de grande, se la clavaron, se la ensartaron en la frente, en la cabeza. A Jesús, a Dios. Yo me imagino cómo estaría Dios Padre. ¿Cómo estarían los ángeles? Viendo cómo traían cómo traían al Hijo de Dios, cómo lo estaban golpeando. Cuando Herodes le preguntó a Jesús, ¿no sabes que yo te puedo matar? Jesús le dijo a Herodes, tú no me puedes hacer a mí nada, más que lo que mi Padre te permite. Y Cristo dijo, yo tengo poder. Le dijo a Pedro, tengo poder para pedirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles ahorita mismo. Un solo ángel mató 185,000 soldados.
Un solo ángel. Imagínense lo que harían 12 legiones, 12 por 6. Imagínense lo que harían 72,000 ángeles. Un solo ángel darse la tierra polvo. Esa gente no sabían con quién estaban tratando. Y nosotros a veces no sabemos el tamaño de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque andamos ahí comiéndonos las uñas. ¿Me ayudará Dios? ¿Me sanará? ¿Me podrá Dios ayudar? ¿Estará Dios conmigo? ¿No conoces a Dios entonces? ¿No lo conoces? ¿Podrá Dios cuidarme de los mañosos? ¿Podrá Dios librarme? ¿Podrá Dios? Por favor. ¿Los mañosos son de agua? Son de agua. Si hablamos de nuestro Dios, ¿me podrá Dios librar de los mañosos de la mañana? Son de agua. Nuestro Dios es grande. Y Pilato les dice, ¿quieren que lo suelte? ¿Qué cree que dijo la gente? No, suelta a Barrabás. ¿Y a Jesús qué le hago? ¡Crucifíquenlo! Si le acaban de dar una golpiza. La gente dijo, suelta a Barrabás. Y desde ese entonces como que la sociedad se inclina hacia lo malo. Suelta al que es malo y al bueno déjalo encerrado. Suelta a Barrabás. Y a Jesús crucifícalo. Y la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Solo se maldijeron. Y Pilato no quería matarlo, no quería tener nada que ver. Pilato se lavó las manos. Pero eso no lo salvó de su culpa. No lo salvó de su culpa. Lo entregó a los judíos, lo entregó y se lo llevaron rumbo al Calvario. A él lo juzgaron de noche a Jesús. Violaron todas las reglas, el Sanedrín judío. Todas. A Jesús lo dejaron solo. Pedro, ¿dónde estaba? Corrió. Los 12 discípulos, ¿dónde estaban? Judas lo había vendido por 30 monedas de plata. Pedro, ¿qué le hizo? Lo negó. El gallo cantó 3 veces y Pedro lo negó 3 veces y el gallo cantó. Judas lo había vendido por 30 monedas de plata y los demás corrieron. Nomás Juan estaba con María. Su grupo lo dejó solo. Lo amarraron. Ya cuando después que lo golpearon, le dan a cargar la cruz. ¿Sí? Esto fue en la madrugada. La cruz pesaba más de 30 kilos. Ya traía su espalda hecha pedazos. Ya había tirado mucha sangre, desde la frente hasta los pies, la golpiza que le habían dado. Y Jesús todavía estaba en pie. Empiezan a caminar con esa cruz que pesaba 30 kilos. Todo golpeado el Señor Jesús. Pero viene frente a él se encuentran a un negrito, Simón de Cirene, viene de Cirene, un pueblo del África. Y los soldados romanos le exigen que lo ayude porque Jesús caía al suelo por el peso de la cruz y el cansancio y la sangre perdida. 33 años tenía Jesús. Y cuando caía al suelo y quería levantarse, a veces no podía. Y le dijeron a Simón de Cirene, era un negrito del África, ayúdalo. Simón venía entrando a Jerusalén, se tuvo que regresar. Él tuvo el privilegio de ayudarle a Jesús a cargar esa cruz. Pero cuando Jesús caía por el peso de la cruz, veía las mujeres que lo acompañaban en su ministerio, ahí estaban las mujeres. Dios bendiga a las mujeres valientes, que son las mujeres que siempre apoyan la obra de Dios. Iban llorando las mujeres y Jesús les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque si en mí, que soy el árbol verde, miren lo que estoy pasando, ¿qué no les espera a ustedes? Las mujeres nunca lo dejaron. María Magdalena, a la que Jesús le sacó 7 demonios, nunca lo abandonó. Y va Jesús con el peso de la cruz y caía. Simón de Cirene lo ayudó. Dice la Biblia que a Jesús, aun cuando caía, los soldados lo golpeaban. No lo dejaban. Una crueldad terrible. Y ya, se imagina Satanás y a los demonios sobre el Señor Jesús, todo el mal que le querían hacer. Dice la historia, dice José, fue ese periodista, que a Jesús, antes de llevarlo al Gólgota,
Ese monte le llaman el Gólgota o monte de la calavera, porque desde un helicóptero se ve un avión, parece una calavera ese monte. Pero antes de llevarlo, lo pasearon por varias calles de Jerusalén. Lo pasearon a ver si alguien hablaba a favor de Jesús. Si alguien hubiera hablado a favor de Jesús, quizás lo hubieran soltado. Pero dice Josefo que nadie habló a favor de él. Nadie. Los que sanó, los que liberó, los cojos, los ciegos, los mudos, nadie se paró a defender al Señor Jesús. Y los discípulos lo habían dejado solo. Terrible, terrible. Y agarran camino rumbo al Gólgota, va cargando su cruz. Llegan al Gólgota, al monte de la calavera, en ese monte, y ponen la cruz donde lo van a clavar. Los clavos que usaron eran clavos de 20 centímetros, puntiagudos, clavos gruesos, grandes, de aquellos tiempos. No lo clavaron de la palma de la mano. Lo clavaron a las 9 de la mañana, lo clavaron. Le clavaron de las muñecas. Un clavo atravesó sus muñecas, de más de 20 centímetros. Y otro clavo, eran unos clavos enormes. Otro clavo le atravesó la otra muñeca. Clavos puntiagudos de más de 20 centímetros. Que pudieron atravesar la mano, la muñeca, y clavarlo en la madera. Y un clavo del doble de tamaño, le juntaron los dos pies. Los dos pies, el clavo tenía que ser el doble o mucho más grande para que el clavo atravesara los dos pies. Esa muerte que le dieron a Jesús era para los peores criminales. Y a él se la dieron esa muerte. Ese clavo atravesó los dos pies. Acostado en el piso. Cuando lo levantaron, había que levantar la cruz y clavarla en un hoyo. Dice Josefo, le repito, Josefo no era cristiano, es el periodista. Esto que lo estoy diciendo es historia. Cuando lo levantaron y lo clavaron, cuando la cruz tiró hacia abajo, porque lo clavaron, dice que los clavos le dolió más, se rasgó sus manos, y dice, la Biblia dice que se descoyuntaron sus brazos. La mano esta se le zafó. Se le zafó la mano derecha, se le zafó la mano izquierda. ¿Y de qué quedó colgado, doctor Julián? Si se zafa la mano, ¿de qué queda colgado? Doctor, ¿de la pura carne? ¿Músculos? Quedó colgado nada más de los músculos, de la piel. Se descoyuntaron sus manos, se desconectaron del cuerpo. Imagínense, a las 9 de la mañana clavado, ese clavo enorme de sus dos pies y de las muñecas clavado a las 9 de la mañana para respirar en esa posición. Se descoyuntaron sus brazos para respirar, dicen, inventaron un nombre para el dolor que él sufrió. Nadie en la vida ha sufrido nunca, nadie el dolor que sufrió Jesús. No recuerdo el nombre que le pusieron a ese dolor. Inexcruciable, creo que se llama ese nombre que le pusieron. Inexcruciable. Por ahí va esa palabra, es una palabra nueva, la inventaron para describir el dolor que sufrió Jesús en la cruz del Calvario con esos clavos. Inexcruciable. Lo clavaron a las 9 de la mañana. Dieron las 10, las 11, a las 3 de la tarde. Imagínense 6 horas cómo él respiraba. Cuando le clavaron la mano derecha le salió más sangre. Ya había perdido sangre, perdió sangre en el Getsemaní. Perdió sangre cuando lo golpearon su espalda. Perdió sangre cuando iba subiendo el monte Calvario. Perdió sangre cuando le pusieron la corona de espinas. Perdió sangre cuando le clavaron la mano derecha. Perdió sangre cuando le clavaron la mano izquierda. Perdió sangre cuando le clavaron los pies.
Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Imagínense para respirar. Un sufrimiento terrible, terrible, terrible. A eso agréguele como al mediodía, Jesús dijo, a eso agréguele, Eli, Eli, lama sabactani, que en español quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Agréguele al dolor de los clavos, sin sangre, sin poder respirar. ¿Dónde estaban sus discípulos? No estaban. Y no crea que murió vestido con una capa. Su protección, que era su capa, su ropa, se la rifaron los soldados. Pastor, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo nació niño? Desnudo, sin nada. ¿Cómo dejaron a Jesús? En los cuadros que pintan le ponen una garrita en sus partes nobles. Él murió desnudo. Desnudo. Desnudo totalmente. A las 12 del mediodía el sol se oscureció. Fue cuando él dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente lo desamparó Pedro, Judas lo vendió, los discípulos lo dejaron solo, todos los que sanó y los que curó lo dejaron solo, sino que el Padre. ¿Por qué el Padre lo dejó solo? Porque el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de Goyito, el pecado de Venegas, el pecado suyo estaba sobre Jesús. Y como Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿qué hizo Dios cuando el pecado suyo estaba en Cristo y el mío? ¿Qué hizo Dios? Se volteó. Eso fue lo que más le dolió. Jesús sintió lo que siente un alma en el infierno. Eso era lo que más él temía, que Dios lo dejara solo. Que Dios lo dejara solo. Y fue un eclipse, se oscureció el sol. Hasta las 3 de la tarde, de las 12 hasta las 3, se oscureció el sol. Oscuro. Los muertos que habían muerto un día antes resucitaron. El velo del templo de arriba abajo, 10 metros de alto hacia abajo, de arriba abajo se rompió. Hubo un temblor. Un centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y las mujeres se golpeaban y los hombres, por mi culpa, decían, por mi culpa. Se sintieron culpables. Se sintieron culpables de que habían matado a un justo. Yo me pregunto cómo estaba María. Y al último, cuando el centurión metió la lanza en el costado, ¿qué salió? Salió sangre y agua. Casi ya no tenía sangre. Ya cuando no hay sangre, ¿qué sale? Agua. Ya no tenía sangre. La perdió toda su sangre, sin deber un solo pecado. Por usted y por mí. 33 años tenía. La muerte más horrible, más salvaje, más espantosa que usted pueda ver. Para que Isaías diga, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Quedó hecho una masa sanguinolienta. Usted lo veía, no sabía qué era eso. Una masa, así quedó. Y María, su madre, ahí al pie, llorando junto con Juan. Y María Magdalena ahí al pie de la cruz. Fue clavado a las 9 de la mañana y expiró cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eran las 3 de la tarde, de las 9 a las 3 son 6 horas. Derramó su sangre. Y a las 3, ¿por qué las 3? Porque a las 3 era la hora del sacrificio. A esa hora mataban los corderitos. A esa hora murió Jesús. Por usted
y por mí. Yo pienso, y hermanos, termino con esto. ¿Cómo estaría Papá Dios, nuestro Padre Dios, viendo cómo traían a su Hijo? ¿Cómo estarían los ángeles, el universo, viendo cómo los humanos mataron a su Hijo? Y termino con esto. Y Él ya dio su vida por usted y por mí. Y luego Dios viene y usa predicadores y pastores y te dice: acepta la muerte de mi hijo y tú eres salvo. ¿Y qué dicen muchos hombres? Yo no le pedí que muriera por mí. Esos hombres arrogantes que se creen la última Coca-Cola en el desierto, pero con una diarrea de media hora tienen. Sí, no caben por la Lauro Villar, no caben por la Sexta, no caben, pero con una diarrea de 30 minutos tienen. Para los que me están oyendo y se creen así. Y no quieren a Cristo. Rechazan el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Y dicen: yo no le pedí que muriera por mí. ¿Cómo se pondrá Dios cuando rechazas la muerte de su Hijo? ¿Cómo murió? ¿Cómo lo mataron? Y viene y Él te ofrece salvación y la rechazas. Y te burlas. Y dices: yo no pedí que muriera por mí. Yo no lo quiero. Yo quiero seguir en la mugre. Yo quiero seguir en la miseria, en la perdición. Y rechazas a Jesús. El alma que pecare, esa morirá. Ese día se van a topar con la ira de Dios. El día que te mueras es el día de la verdad. Como los presos cuando van con el juez dicen: es el día del martillo. Así en esas palabras en Estados Unidos. El día del martillo es el día del juez. Pues el día que te mueras y te topes con ese Dios que murió, con el Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, y que aquí lo pateaste y no lo quisiste y lo rechazaste y te burlaste, allá te la vas a encontrar con Él. Que te diga: maldito, no te conozco, apártate. Triste tu suerte por toda la eternidad. Termino con esto. Si algo le da coraje a Dios Padre, es que rechacen a su Hijo. ¿Quiere ver a Dios Padre enojado? Rechace a su Hijo. Dale una patada a su Hijo Jesús. Después de que Cristo dio su vida, de cómo murió, cómo sufrió, y que el ser humano le dio una patada y diga: no lo quiero, eso hace enojar a Dios. Y métete contra Dios para que veas cómo te va a ir. Con Dios no puedes. Él en un ratito te deja en la miseria. En un ratito te pone un cáncer, te pone un SIDA, te pone una enfermedad rara. En un ratito te dobla, te quiebra. Si algo le molesta a Dios y le da coraje a Dios, es que uno rechace a Jesús. Que uno rechace a Jesús. Los judíos lo rechazaron. Los judíos, su pueblo, los que Él vino. ¿Y cómo les ha ido en la historia? Vea la historia de los judíos. Hitler los hizo jabones. Hitler mató 6 millones de judíos. Y falta el que viene, la matazón que va a hacer de judíos. Rechazar a Cristo es lo peor que uno puede hacer. Es lo peor. Yo lo recomiendo, que si le han hablado mucho de Jesús y se cree muy sácale punta, y todavía sí, que no, y se hace del rogar, más vale que se doble ante Él. Si no, de los pelos de las orejas te va a traer. Han venido muchos sin mano, sin ojo, sin pies, medio locos, atarantados en un hospital, enfermos, sin esposa, sin esposo, pero vienes, porque cuando Dios te pone el ojo, no te escapas. Cuando Dios te llamó, más vale que hagas caso. Porque si no, de las orejas, de los pelos, te va a traer. No haga enojar a Dios. Si Dios le está hablando, hágale caso. Que eso que entras y que sales, y que entras y que sales, y que sí, y que no, que me bajó la regla, que no me bajó, y que esto y que esto otro. Enderézate con Dios. Porque si no, Él te va a hablar duramente. Amén. Con Dios es mejor hacerle caso. No le busque. Yo le digo a muchos: no le busques, porque si se quita el cinto
y te da a calzón quitado, te va a dar. Y te va a dejar llorando, pillando, llorando. Yo he visto cómo llegan conmigo, chillando, gritando, quebrados. Yo le digo, mira, el golpe ya te lo dio, ya ni modo. Palo dado ni Dios te lo quita. He visto muchos hombres que se hacían duros y duros. He visto tristemente cómo Dios los quiebra. Yo le digo, ¿así querías que te hablara? Pues así te habló, ahora te aguantas. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hablar de hombres es hablar de Jesús. Si yo con una mugre ampolleta me ando ahí desmayando, ahora Cristo que le clavaron las manos y los pies. Esos son pantalones. Ese es valor, no el clásico macho mexicano. Quitas una botella de tequila, una caguama para sentirte hombre. Soy hombre. ¿Y quién te está diciendo que eres mujer? Si he oído que gritan, soy hombre, soy hombre. Pues yo te veo que traes pantalones, ¿eres mujer? No eres mujer, eres hombre. ¿Para qué lo dices? Una vez le dije a un hombre, soy hombre y soy macho. Macho, mitad mula y mitad caballo. Soy hombre, eso no se dice. Verdadera hombría es la de Cristo. Lo que Él hizo, esos son pantalones, eso es valor. Para seguir a Jesús se necesitan pantalones. Para seguirlo, enfrentarte a Satanás cara a cara y seguir a Cristo y no darle para atrás. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche, porque este culto ha sido una fiesta. Viene Semana Santa, el recordatorio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, yo te pido que bendigas a los hombres y mujeres que están aquí en esta iglesia y a toda la gente que por internet me está yendo y me va a seguir oyendo, Señor. Yo te pido que nos hagas conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendice a tu pueblo, Señor, a los que están débiles, a los que sienten que de repente ya no quieren seguir a Jesús. Padre, anímalos a seguir adelante. Hombres y mujeres, motívalos. Principalmente los jóvenes. Señor, no permitas que el mundo, los que los atrae, hagan que ellos se pierdan, Padre. Señor, yo te pido por los jóvenes. De una manera especial te pido por ellos, en el nombre de Jesús. Y por todos mis amigos y hermanos aquí, Señor, en la planta baja, en la planta alta, y por internet, por Facebook, Señor, por toda esa gente, por www.radio, www.centrocristianmesias.com, por toda esa gente que nos está viendo, Padre, yo te pido tu bendición para ellos. Que Jesús sea el número uno en sus vidas. Jesús sea el número uno en su corazón. Te lo pido, Padre, al que está desanimado, anímalo. Al que está cansado, ayúdalo, Señor. Levanta hombres, sigue levantando predicadores, hombres y mujeres que prediquen que Cristo viene. Porque es cierto que moriste, Cristo, en la cruz, pero fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Hoy estás vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te amamos, Señor Jesús. No me queda más que decirte que te amamos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por dar tu sangre por nosotros. Pero gracias por fijarte en Matamoros. Venir a Matamoros y escogernos a nosotros aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y traernos a la iglesia aquí en Matamoros. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Señor Jesucristo. Siempre te vamos a amar. Perdona nuestras debilidades, nuestros pecados. Eres el amor de nuestra vida. Siempre serás el amor de nuestra vida, el amor de nuestro corazón. Estamos agradecidos porque moriste por nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos y siempre te vamos a amar. Siempre, siempre. ¿Usted cree que siempre va a amar a Jesús? Pero si le dicen, ya deja a Jesús y vete mejor con el brujo, mira, mejor vete a adorar a Changoya y a Mayá, los brujos, los demonios colombianos. ¿Usted dejaría a Cristo por adorar a Changoya y a Mayá? ¿Usted dejarías a Cristo ahí por echarte los polvos de la Madre Celestina, unos por abajo y unos por encima? ¿Quién dejaría a Cristo? No deje a Cristo. Le dije a mi hijo Jonathan hoy, no dejes a Cristo.
Le dije a otro hermano allá, no dejes a Cristo nunca. Nunca dejes a Cristo por una botella de licor. Nunca dejes a Cristo por una cerveza. Nunca dejes a Cristo por una aventura sexual. Nunca dejes a Cristo por andar en los antros. Nunca dejes a Cristo por andar en las borracheras. Y me dijo, bueno, usted como ya está viejo. No, hijo, yo empecé a los 20 años. Me encantaba ir a la diligencia, a charadas, a la diligencia, a las charadas, a la zorra, ¿qué? La zorra azul, Goyito, al foco rojo, al zumbido, Yo soy de ese tiempo. Tenía 20 cuando acepté a Cristo. No tenía esta panza de púlpito integrado. Ni tenía esas patas de gallo, estaba delgadito, bonito, tenía 20. Y a los 20 Jesús me agarró y me dijo, ¿me vas a servir a mí? Olvídate de la zorra azul, de la zona rosa, de charada, de la diligencia. Olvídate del hawaiano, olvídate de eso. Y sígueme a mí. Sí, Señor, aquí estoy a sus órdenes, mi general. Y de eso hace ya 40 años casi. Y aquí estoy. Aleluya. Sí se puede servir a Jesús. Un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Sí se puede servir a Jesús. Y a ese joven que me decía, usted como ya está viejo, todo arrugado, chaparro, camina como pato, me quiere meter ahí a la iglesia. Le dije, hijo, yo empecé a los 20, como dice mi hermano de los santos, empezó jovencito y aquí está todavía. Es una bendición servir a Jesús. Siéntese, vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda, porque vamos a terminar y vamos a empezar con la oración. Tenemos unos minutos para adorar a Dios con la ofrenda. Padre, bendice las ofrendas. Padre, bendice los diezmos. Bendice las primicias. En el nombre de Jesús. Goyito, ayúdanos con los invitados, Goyito. Y vamos a adorar a Dios. Pasen, hermana. Pasen y deposite su ofrenda. Dele sus diezmos. Agarre un sobre y ponga sus diezmos. Y me los trae para darle lectura aquí. Goyito ya empezó a recibir a los visitantes y ahorita vamos a darle la bienvenida a los visitantes. Ya puedes cortarle, ingeniero Osvaldo, la transmisión. Ingeniero Osvaldo, ya la transmisión, por favor, sácala porque vamos a juntar mucho dinero. No vayan a estar viendo los zetas que estamos levantando canastas de dinero en esta noche. Dile, ingeniero, dile tú, dile al ingeniero que está platicando ya con Miguelito. Ya estamos fuera. Mario. Una oración, el hermano. A ver, léele ahí, ¿qué dicen? Yo no veo esa letra. Es una oración. ¿Qué dice? Familia Aguirre, los levantaron. A ver, léamelo. Familia Aguirre. Familia Aguirre.